Buenas noches, bienvenidos al Ateneo. Tenemos hoy el gusto de presentar, como todos los años, bastante poco porque solo venís una vez, a la Asociación Cultural Alfonso I. Y yo soy la representante del Ateneo, o sea que no tengo nada que decir, nada más que darles la bienvenida, darles las gracias a ustedes, comentar que al final vas a firmar los libros, ¿verdad?, que se están vendiendo a la entrada, y luego pues que si es posible quitemos todos el teléfono, porque siempre suenan los teléfonos, ya sabéis. Pues nada, cuando quiere. A ver, entonces le doy el paso a Sinfonía. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación organizada por la Asociación Alfonso I. Agradecer al Ateneo, por supuesto, el caluroso recibimiento que nos hace siempre, incluso al que no nos lo hace también se lo agradecemos. Nosotros no somos rencorosos. En esta ocasión traemos una radiografía de primera mano de la situación actual de una de las úlceras por las que más sangra España. Una úlcera que lleva sangrando muchos años y que, aunque se ha pretendido cerrar en falso esa herida, bajo esa pretendida cauterización, España sigue perdiendo sangre a raudales. Esta úlcera no es otra que, como lo llama nuestro invitado de hoy, el panvasquismo. La extirpación de una parte de España amparándose en una falsa identidad, una falsa historia e incluso una no menos falsa racialidad. Sí, igual sí. Fernando José Vaquero Oroquieta es funcionario de la Administración Central del Estado y ha estudiado también criminología y derecho, y es uno de los autores que más se ha adentrado en este mundo disparatado del nacionalismo vasco en los últimos años. Es navarro, o sea, español, por los cuatro costados, y no puede permanecer impasible ante este continuo ataque a la españolidad, a la vasquidad y al navarrismo. Así que además de obras como Populismo en España o La constelación masónica, destacan La ruta del odio, 100 preguntas claves sobre el terrorismo, De Navarra a Nafarroa, La otra conquista y la trilogía, podemos decir, editada desde 2022 hasta la fecha de hoy, compuesta por los libros Biografía no autorizada del PNV, De ETA a H. Bildu, Las pieles de la serpiente, y este que presentamos hoy, Emboscada a Navarra. Navarra es el objeto de deseo del independentismo vasco desde tiempo inmemorial. Es una especie de legitimación de un supuesto pasado nacional vasco que daría sentido a toda su estrategia, habida cuenta de que por la parte francesa no parece que tenga futuro ninguna deserción territorial, ni de momento encuentren aliados que estén dispuestos a traicionar al Estado francés, en beneficio de esa ensoñación nacionalista vasca. Fernando en este libro hace una minuciosa descripción de las tretas, de los mitos, de las falsedades de cómo el panvasquismo intenta fagocitar Navarra y desprenderla de cualquier rasgo de españolidad. Aquí sí, con la aquiescencia de traidores sin cuya colaboración esto sería inimaginable. Este libro pone de manifiesto cómo las sociedades vasca y navarra tienen graves carencias en materia de libertad y de convivencia, habiéndose permitido que el independentismo campe a sus anchas, ahogando cualquier crítica y reduciendo al silencio a aquellos que no comulgan con sus fantasías. Hoy, en Vascongadas y en Navarra no se puede hablar si no es para repetir como loros los eslogan del nacionalismo vasco y del independentismo. El hecho de que el autor haya tenido que encargarse personalmente de la edición de estas obras indica que el miedo está instalado en una sociedad que consiente en ser sometida, en ser sojuzgada y en ser silenciada. Con vosotros, Fernando Vaquero Oroquieta, que nos va a hablar de su último libro, Emboscada de Navarra. Muchas gracias. Muchas gracias, María Asunción, por tu presentación y por tu acogida en... Vale. Muchas gracias, María Asunción, por tus palabras, por la acogida del Ateneo a este acto
por tus amables palabras, Sinforiano, y a todos los asistentes de esta sala que entiendo son una excepción en el estado general de nuestros compatriotas. Porque cuando hablamos de nacionalismo, de terrorismo, de la situación de Vascongadas, de Navarra, pues yo lo que detecto es un hartazón inmenso en la mayoría de nuestros compatriotas. O otras personas que también entienden que ETA ya no mata desde hace 11 años y entonces pues bueno, es un exceso, es antiguo, no tiene sentido hablar de estas cuestiones porque estamos en una sociedad democrática donde todo se resuelve hablando y por cauces de sentido común y de orden. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes imposturas del tiempo en el que vivimos y, por ejemplo, pues en este libro, en Emboscada de Navarra, uno de sus 45 capítulos es para desmentir esta situación de estado de normalidad absoluta, pues cuento qué pasó en un mes cualquiera de los últimos años en Navarra, ¿no? En concreto en marzo de 2023. Bueno, pues en marzo de 2023, además de una corrica que recorrió toda Navarra realizando homenajes a presos de la banda terrorista ETA, llevando retratos de esta gente, bueno, pues agredieron a un concejal navarrista en Arguedas, a un grupo de peregrinos madrileños que tuvieron la audacia de llevar una bandera española en la peregrinación a Javier. Bueno, pues en el pueblo Lumbier los tuvieron asediados durante varias horas por una turba abertzale, amenazándoles, insultándoles, lanzándoles cohetes, etcétera, etcétera. Aparte que en esos días de marzo de 2023 pues aparecieron en varias iglesias de Pamplona, iglesias católicas, pues pintadas con lemas parecidos a los que se han pintado en iglesias por aquí, de arderéis como en el 36, pero también otras expresiones como fuera la religión extranjera, ¿no? Es decir, no es una situación de normalidad porque sigue habiendo expresiones de violencia, sigue habiendo facciones de la izquierda disidente abertzale que siguen protagonizando acciones de kale borroka. En marzo de 2023 también tuvo lugar una huelga general convocada por el sindicato Ikasle Abertzaleak en la Universidad Pública de Navarra y entre otros incidentes pues lo que hicieron fue desalojar la biblioteca principal del campus, pues arrojando cohetes, bombas de humo y por supuesto no tuvo ninguna repercusión de carácter ni policial ni judicial. O sea, era una acción aparentemente normal en un campus español. Bueno, me parece que es una barbaridad y lo cierto es que no vivimos en una situación de normalidad democrática. Entonces, este libro el título puede parecer pues un poco rebuscado incluso, ¿no? Emboscada Navarra, mitos, falsedades y otras tácticas del panbasquismo. Emboscada, ¿por qué emboscada? Bueno, pues según el Real Diccionario de la Real Academia Española, emboscada equivale a ardiz, engaño, pero también tiene una dimensión de seducción y de atracción. Entonces, la frase con la que inicio el texto es de la escritora judía Hannah Arendt, que dice: las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón que la realidad, porque quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera o desea oír. Entonces, bueno, los navarros, como cualquier otro pueblo, cualquier otra colectividad, pues a cualquiera le va a halagar que digan: sois mejores, tenéis más derechos, estabais antes que aquí, os corresponde, sois mejores, sois más solidarios, tenéis una trayectoria de sacrificio al servicio de los demás. Todo ese tipo de milongas que se vienen repitiendo durante décadas para justificar en definitiva lo que es el supremacismo del nacionalismo vasco. ¿Y por qué panbasquismo? Bueno, pues porque creo que hasta el mismo concepto de nacionalismo vasco se queda corto, porque el nacionalismo vasco, a lo largo de las décadas, y especialmente a raíz de la irrupción de ETA y la izquierda abertzale, que no nos engañemos, ETA y la izquierda abertzale han cambiado de tácticas, pero sus objetivos, la mayoría de sus estructuras, su mentalidad, su agenda a largo y a corto plazo sigue permaneciendo en líneas generales con los mismos
objetivos, con los mismos ropajes, con las mismas pretensiones, con la misma violencia de base, porque el motor de la izquierda abertzale, como de todo el nacionalismo vasco, pues es el odio al diferente, el odio al español, el odio a España. De ahí que exista una convergencia programática entre el PNV y la izquierda abertzale cuando se empeñan en borrar toda referencia a España en la educación, en los medios de comunicación, en los símbolos institucionales, en los monumentos, en las denominaciones de calles, plazas, de vascongadas y progresivamente también de Navarra. La primera palabra del subtítulo del libro es mitos. ¿Por qué mitos? Pues porque el nacionalismo vasco, como todos los nacionalismos, para desplegar su proyecto hegemónico necesita dotarse de una serie de mimbres de carácter moral, espiritual, simbólico, ideológico, cultural. El primero de todos es los mitos, hechos que bien tuvieron lugar en la historia, pero que son punto de arranque que justifica o explica una pretensión de carácter más amplia, de carácter político, de carácter ideológico. En este sentido, el fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana, fue incluso más allá, porque para justificar su propuesta nacionalista no solo recurrió a hechos de la historia, sino que además se inventó hechos históricos. Su primera obra histórica es Vizcaya por la Independencia, en la que recoge una serie de supuestos estudios historiográficos sobre una serie de batallas que habrían tenido lugar en la Edad Media, en que Vizcaya habría luchado por mantener su independencia frente al resto de Castilla. Seguramente la batalla a la que más espacio dedica es la batalla Padura o Arrigorriaga. Son en torno a 12, 13 folios magníficos, de una viveza extraordinaria, de unos matices preciosos, de un color, de un lirismo, de una épica impresionante, ¿no? Lo lees y realmente es difícil no emocionarse, no sentirse, en fin, revigorizado con lo que se cuenta. Lo que pasa es que la batalla Padura nunca tuvo lugar, nunca existió. Entonces, bueno, pues partimos, esta es una de las características del nacionalismo vasco, y es que hechos históricos que tuvieron lugar, en el caso de tener lugar, son asumidos para distorsionarse, para reinventarse, para reelaborarse y conformar una justificación, una coartada de carácter pseudohistórico y de carácter ideológico para un proyecto de tipo político. El nacionalismo vasco en sus orígenes se remitía a Vizcaya. De hecho, el primer nacionalismo era vizcaitarra, no englobaba a todos los pueblos de cultura vasca, pero muy pronto pues se enlaza con la historiografía navarra. Entonces, claro, Navarra sí que tiene algo que nunca ha tenido las vascongadas, que es una historia, un reino, una historia, diríamos, casi nacional, que llega pues hasta 1837, que en la guerra carlista pues ya pierde su condición de reino y se queda en condición de provincia foral. Entonces, Navarra sí que tiene una historia potente, y el nacionalismo vasco, ya desde sus orígenes, pero especialmente en las últimas décadas, lo que hace es apropiarse progresivamente de buena parte de esos hechos históricos de la historia de Navarra para proporcionar contenido a sus pretensiones. Sí. Entonces son múltiples los hechos de todo tipo de los que se viene apropiando. Por ejemplo, la batalla de Roncesvalles. Bueno, la batalla de Roncesvalles todos lo hemos estudiado. Es una o dos batallas que tienen lugar en torno al año 778. Carlomagno quería tomar la ciudad de Zaragoza. Es traicionado por el jeque moro que la lideraba, y entonces tiene que regresar a Francia, y su retaguardia es atacada por una serie de contingentes de los que no se sabe prácticamente nada, ¿no? Entonces, en el 1100 y pico, pues ya se elabora la Sansón de Golán, y entonces se cuenta pues que un ahijado del propio Carlomagno muere en la batalla, pero realmente de la batalla de Roncesvalles no se sabe nada, no hay un solo hallazgo arqueológico. Se duda de si tuvo lugar en el llamado Camino Alto de Valcarlos, en Roncesvalles, incluso en algún valle paralelo. La Sansón de Golán habla de aquitanos, de vascones, de musulmanes.
Y la historiografía más reciente, de carácter académico y científico, sí que afirma que en el sur de Francia se había producido una de tantas rebeliones al poder que intentaba implantar de manera más o menos centralizada, considerando la época, el emperador Carlomagno. Se produjo una rebelión entre los varones de Aquitania y entonces participaron en el ataque de la retaguardia del ejército Carlomagno, porque era un momento de rebelión de los aquitanos contra el imperio carolingio. Realmente no se sabe casi nada. Sin embargo, cada año, desde la Asociación Navarralde o desde el Diario de Noticias de Navarra o desde los partidos nacionalistas, se viene realizando una reivindicación constante y reiterada con una serie de dogmas. Entonces, sus afirmaciones son del tipo de: en Roncesvalles aparece la nación vascona, el pueblo vasco, que encarna en el reino de Navarra, que transmite hasta hoy su resistencia, su voluntad de supervivencia, de lucha, a través de una voluntad y de una soberanía que llega a nuestros tiempos a través de los fueros. Bueno, entonces, claro, es un delirio porque aquí están mezclando conceptos modernos y premodernos, antropológicos, historiográficos. Se confunde lo que es la nación histórica con la nación cultural, con la nación política. Entonces, lo que en un entorno normal pues implicaría un debate, un sosegado debate, ¿qué hay de ese tipo de afirmaciones? Pues en Navarra no tiene lugar ese debate. ¿Por qué? Porque el navarrismo, la derecha constitucionalista, desde hace ya muchos años ha renunciado a la batalla cultural. Entonces, año tras año, pues cuando llega el aniversario supuesto de la batalla de Roncesvalles, se viene repitiendo la misma batería de soflamas que empiezan a tener pues naturaleza casi en fin, de saber colectivo, de hecho asumido por la generalidad de la gente. Igual que este hecho distorsionado, hay otros muchísimos más. Sancho el Mayor de Navarra. Bueno, Sancho el Mayor de Navarra tiene una escultura en Fuenterrabía que fue levantada por la Corporación Nacionalista hace unos años, en la que en su pie pone: Sancho el Mayor, rey de los vascos. Ya, pero es que Sancho el Mayor fue conocido en la historia medieval como Rex Hispanorum, rey de las Españas, rey de los hispanos, ¿no? Sí, efectivamente, bajo el mandato de Sancho el Mayor y los actuales territorios guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses orbitaban en torno al reino de Navarra. Claro, era una época en la que no existían naciones políticas en el sentido moderno, en el que los vínculos de fidelidad, jerarquía, vasallaje, pues eran de carácter jerárquico, rey, nobles, súbditos, etcétera, ¿no? Y entonces, efectivamente, el rey de Navarra tenía una mujer castellana, era rey consorte de Castilla, regente de León, sus hijas casaron con condes de lo que después fue Cataluña y los condados aragoneses, y entonces, bueno, pues todo lo que es la península ibérica cristiana estaba efectivamente bajo el mandato de un rey que no solo era rey de los vascos, que jamás se llamó rey de los vascos, sino que fue Rex Hispanorum, porque ya en ese momento encarnaba pues esa propuesta de recuperación de la España cristiana que conoció su unidad política y religiosa en época de los visigodos, ¿no? Y que era una pretensión, un recuerdo, una mirada en la que proyectar pues toda la hazaña, todo el proyecto militar, político, cultural y espiritual de la Reconquista. Hay muchísimos más mitos de los que se van apropiando progresivamente. Por ejemplo, Javier Mina. Bueno, Javier Mina es un producto del siglo XIX, es un estudiante de las afueras de Pamplona. Cuando los franceses invaden Navarra en 1808, se lanza al monte, se integra en el llamado Corso Terrestre Navarro, que son las guerrillas navarras. Destaca como un militar, bien, que tiene cualidades, aunque es un hombre de letras, estaba estudiando Derecho en Zaragoza, pero es aprisionado por los franceses, ¿no? La mayor parte de la guerra pues la pasa en Burdeos, allá es iniciado como preso militar, allá es iniciado en la masonería, y cuando termina la guerra de independencia, con su tío, el mariscal Espoz y Mina, uno de los personajes más interesantes de la historia del siglo XIX, desde luego el navarro más grande de la historia del siglo XIX con el duque de Ahumada, bueno, pues
se presentan en la corte de Fernando VII, reivindican una serie de supuestos derechos militares, etcétera, no obtienen la recompensa que consideran justa, pero mientras que el tío pues acepta su suerte, pues Javier Mina se exilia a Inglaterra, se incorpora a una de tantas expediciones fletadas por comerciantes británicos que lo que querían era desmembrar el Imperio Español para hacer negocio, para, en fin, para rapiñar lo que quedaba, porque todavía estaba vivo en fin, el Imperio Español ultramarino, ¿no? Y entonces, bueno, desembarca en México y muy pronto es detenido, es derrotado militarmente, es detenido y es fusilado. Y sus restos figuran en la columna de los Libertadores de Plaza México, y cualquier estudiante universitario conoce a Javier Mina como uno de los padres de la patria. Bien, es algo creo que es muy bonito, ¿no? Y es bueno conocerlo. Sin embargo, en Navarra hay biografías y hay autores que lo presentan como el primer prenacionalista navarro, que como era consciente de su sangre, de su conciencia vasca oprimida, se puso al servicio de los más pobres en México, ¿no? Bueno, pero esto es un traslado de una mentalidad totalmente posmoderna o propia de la teología de la liberación, etcétera, a unos modelos, a unas conductas, a unos episodios históricos muy distintos y de carácter anterior. Y de hecho, en su localidad navarra, en Natal, en las afueras de Pamplona, hay un monolito muy, muy llamativo en el que hay un águila, una cabeza de águila, que la gente cuando vaya dice, ah, claro, sí, el águila sí, el arano belcha del reino de Navarra y que encarna la resistencia vasca del reino, tal y cual. Luego hay un lauburu que mira a la izquierda, símbolo de muerte, bien, eso lo entendemos todos más o menos, una esvástica curvilínea, bien, se puede entender, ¿no? Y luego hay también una estrella solitaria, ¿no? Entonces, claro, lo interpretan y dicen, ah, claro, la estrella solitaria de la República Vasca y tal. No, no, el águila es evidentemente la bandera de México, y la estrella es la estrella de la nacionalidad mexicana. Sin embargo, es presentado como un prenacionalista, incluso como un nacionalista en fin, cuando es forzar la historia. Pero este tipo de planteamientos no encuentran una respuesta. Hay muchísimos más. En 1521 tiene lugar la batalla de Noain, que es una de las batallas más importantes, la última gran batalla que tiene lugar en la península ibérica, pues hasta el siglo XVIII prácticamente, ¿no? Entonces allá, bueno, pues las tropas francesas se enfrentan a las tropas imperiales, son derrotadas las tropas francesas, especialmente gracias a la participación de los contingentes guipuzcoanos, que estaban al servicio, lógicamente, de Carlos V, y entonces, bueno, pues Navarra definitivamente se integra en Castilla y orbita a partir de ese momento en la monarquía hispánica, ¿no? Bueno, pues se habla del genocidio de Navarra, se habla de la muerte de más de 5.000 navarros, bueno, hechos absolutamente desmentidos por la historia. No solo no murieron 5.000 navarros, es que no había 5.000 combatientes navarros entre los dos bandos. No hubo tal genocidio de la población navarra posterior, porque la inmensa mayoría de participantes, tanto en la batalla de Noain como en los focos de resistencia del castillo de Maya, o 2 años después en Fuenterrabía, fueron amnistiados por Carlos V. Se reincorporaron a sus dignidades eclesiásticas, militares, civiles, incluso muchos de ellos alcanzaron algunas de las magistraturas más importantes del reinado de Carlos V. Entonces no hubo genocidio, y no solo no hubo genocidio, sino que Navarra por fin superó siglos de guerras civiles entre las facciones nobiliarias de viamonteses, agramonteses, etcétera, conoció la paz y alcanzó un nivel económico solo equiparable durante los siglos siguientes a Andalucía, porque encontró por fin la paz y se pudo desarrollar de una manera civilizada. Bien, son muchísimos ese tipo de mitos. Entonces, en la conformación, digamos, de estos mitos, en el rescate de estos hechos históricos, en el siglo XIX fue muy importante la llamada Asociación Éuskara Navarra, en la cual participaban sobre todo los intelectuales de la burguesía liberal de Pamplona y de otras localidades, los Iturralde y Suit, Arturo Campeón, etcétera. Es una gente que trabajó pocos años, pero se preocupaban por la revitalización de los fueros, del euskera, de la identidad cultural de Navarra, y entonces propusieron muchas cosas. Por ejemplo, una comisión que restaurara los principales lugares de la memoria histórica de Navarra. Entonces, gracias a ese impulso, se reconstruyó el castillo de Javier,
y décadas más tarde el castillo de Olite, o se elevó el monolito a los últimos resistentes navarros en la batalla de Maya de Baztán, etcétera, etcétera. Esta gente se sentían mayormente vasconavarros, inequívocamente españoles. Todavía no existía el fenómeno independentista, y sin embargo son reivindicados progresivamente desde el nacionalismo como autores prenacionalistas que prefigurarían el nacionalismo vasco, y nada más lejos de la literalidad de sus propuestas y de sus trabajos académicos. Entonces, esta asociación es muy importante porque inició pues toda una tradición, que es la de numerosas entidades que cultivan la historia, la antropología, la recuperación del folclore, el idioma, los fueros, etcétera, en Navarra, y cada una con su historia y su tendencia ideológica. Y una de las más recientes es Navarralde, que en euskera querría decir algo así como por Navarra, ¿no? Entonces, Navarralde es una entidad que surge hace unos 15, 16 años y que es muy interesante porque lo que proponen es un cambio de paradigma en la propuesta nacionalista. Si en las décadas anteriores el eslogan del nacionalismo vasco hacia Navarra era Nafarroa Euskadi da, es decir, Navarra es Euskadi, claro, pues eso en principio pues a muchos navarros no hace gracia, ¿no? Decir, vamos a perder nuestra identidad, nos vamos a meter en una cosa dominada por otros, somos muy poquicos en comparación a los vascongados y tal. Entonces no parecía algo muy atractivo. Entonces lo que hace Navarralde es decir, no, Nafarroa Euskadi da, no, Navarra es el Estado nacional de los vascos. Por lo tanto, a partir de los mimbres de la historia navarra, de los fueros, del espíritu de resistencia, del carácter pseudoestatal que nos llega hasta nuestros días del antiguo Reino de Navarra, vamos a dotar de cuerpo jurídico, legal, histórico al conjunto del nacionalismo vasco, ¿no? Entonces, claro, la propuesta ya recibe un empuje muy novedoso, y es entonces cuando, por ejemplo, Bildu o Sortu, las organizaciones abertzales, dejan de utilizar en sus manifestaciones de manera masiva la ikurriña y empiezan a utilizar la bandera roja de Navarra, eso sí, sin la corona y sin la esmeralda del centro del escudo que une sus cadenas, ¿no? Entonces, vemos que los hechos históricos para el nacionalismo vasco son fundamentales, pero también hay otros lugares comunes, otros espacios muy importantes para la configuración de la mentalidad nacionalista, de la cosmovisión nacionalista, como son los mitos de carácter, o sea, los elementos de carácter simbólico y visual. Por ejemplo, el eguzquilore. El eguzquilore, que seguramente ustedes conocerán de las novelas de Dolores Redondo, de la trilogía del Baztán, pues es una flor de cardo, una especie de círculo solar con sus hojas secas que representan los rayos solares, etcétera, y que nos presentan como que es un residuo de la espiritualidad pagana precristiana que empieza a sustituir a los San Migueles de Aralar o a los Lauburus de las casas nacionalistas o de las casas cuyos moradores pues se preocupan especialmente por estas cuestiones de carácter antropológico, cultural y demás, ¿no? Entonces, en Navarra, si ustedes van a la oficina de turismo o preguntan a cualquier persona que lleve tatuado un eguzquilore o que lo lleve en el cuello en un collar o en unos pendientes, pues le dirán, no, esto es el símbolo de nuestros antepasados, del conocimiento primigenio del pueblo vasco, porque claro, los vascos estaban aquí antes que nadie, entonces tenían un conocimiento de la naturaleza espectacular, y entonces a través de las brujas, a través de gentes especialmente sensibles, se ha mantenido a lo largo de la historia, y este símbolo ha estado ahí siempre en los dinteles de nuestras casas para alejar el mal de ojo y como elemento de identidad. No, si los historiadores, los antropólogos de la propia Universidad del País Vasco afirman que el eguzquilore se empieza a manejar en Vascongadas a partir del siglo XVI y XVII, que es el momento de la contrarreforma católica. Entonces, frente a la negación de la Eucaristía de los protestantes, el eguzquilore era una representación simbólica y natural de una hostia sagrada
redonda que emite rayos de divinidad y que se encuentran en la naturaleza, y entonces a cualquiera con un poquito de formación católica de la época lo recuerda pues al misterio de la Eucaristía. Punto pelota. Empieza en el siglo XVIII, en los manteles que cubren los altares tridentinos. Entonces, todo lo que cuentan, pues ensoñaciones, mentiras e inventos. Y esto, bueno, dirán, esto es anecdótico. No, no es anecdótico. Hace poco se estrenó una película, Irati, que tuvo bastante éxito en Vascongadas y Navarra y también tuvo una buena crítica en la prensa española. Entonces, Irati es una película, se desarrolla en el entorno del siglo VIII y son las mismas tramas culturales y prácticamente los mismos personajes que el escritor navarro, romántico y carlista Francisco Javier Navarro Villoslada reflejara en su novela Amaya o los vascos del siglo VIII, que es una de las novelas que han alimentado algunos de los mitos del nacionalismo vasco, si bien su autor era navarro, español a marcha martillo, y si hubiera llegado a conocer lo que es el nacionalismo vasco, pues le hubiera horripilado porque iba en contra de todos sus principios y de todo su estilo, de toda su concepción ideológica. Entonces los personajes son más o menos los mismos. El entorno es el de la batalla de Roncesvalles, en que los vascones necesitan afrontar el peligro de la invasión musulmana, etcétera, ¿no? Entonces, en Amaya, los vascos del siglo VIII, cómo se resuelve esta trama de personajes, Íñigo Arista, otros personajes, Teodosio de Goñi, una novela bonita, yo la recomiendo, y se puede encontrar con facilidad. Entonces, ¿cómo lo resuelve el autor? Bueno, pues los vascos se unen a los demás cristianos de la época, a los cristianos de Allende del otro lado del Pirineo, para hacer causa común frente al enemigo que invade las Españas, que son los musulmanes. Punto pelota, ahí acaba el tema. No hay ningún tipo de reivindicación racial, étnica, lingüística, no. Es una perspectiva de carácter espiritual. Sin embargo, con esos mismos personajes, Irati, 150 años después, ¿qué es lo que ofrece? Bueno, pues la protagonista ya es una mujer, no es un hombre. Bien, es Irati, una mujer, luego descubriremos que no es exactamente una mujer, lo dejamos para el final. Es una persona muy sensible, percibe el dolor del bosque, denuncia la explotación del bosque, pues porque los jefes de la época, como hay enemigos, los francos, los moros, tal, necesitan dinero, vamos a vender la madera. Ah, un delito ecológico, ¿no? Bueno, entonces, el protagonista, Íñigo Aritza, pues es un personaje tímido, acomplejado, superficialmente convertido al cristianismo, mientras que ella es una pagana virulentamente anticatólica, y que realmente domina totalmente la situación, y en los poemas que se leen al principio y al final de la película, o en las imágenes en las que aparece una figura de la Virgen María, por ejemplo, pero el abuelo de Íñigo Aritza muere pronunciando el nombre de Andra Mari, Madre Tierra. Es decir, es un invento ecofeminista desde la perspectiva, bueno, de la mujer empoderada, posmoderna, del pensamiento crítico actual. Entonces, la propuesta cultural de los mismos mimbres son una inversión de valores y de hechos culturales al servicio del proyecto ideológico cultural nacionalista. Bueno, pero hay muchísimos más elementos culturales y simbólicos que el nacionalismo vasco se apropia, configura y se modifica. Por ejemplo, el olentzero. El olentzero, que es este personaje, el carbonero que premia a los niños buenos y a los malos les regala carbón. Bueno, pues a principios del siglo XX apenas sobrevivía esa costumbre en 2 o 3 pueblos del norte de Navarra, Regata el Bidasoa. Además, el olentzero no tenía las mismas características del todo, y bueno, y en el franquismo pues es rescatado por la Juventud de San Antonio, los jóvenes de Acción Católica, las primeras icastolas, que no olvidemos se desarrollan en el franquismo, no después, y entonces este personaje, que además desde la mentalidad moderna y consumista de hoy, pues es muy conveniente, porque trae los regalos el día 24 a la noche, no el día 6 de enero, pobres niños, que no sufran tanta espera. Entonces, claro, es un personaje interesante, atractivo y muy apropiado al consumismo de nuestros tiempos, ¿no? Pues este personaje se ha ido extendiendo, es uno de los motores, pues, de
movilizaciones culturales, buen rollo, encuentros, buenos deseos, nos vamos de cena. Bien, es una expresión comunitaria bonita, interesante, por supuesto con una intencionalidad de carácter político. Pero claro, el ecofeminismo abertzale radical no se conforma. Dice, pero hombre, es que este tipo es un heteropatriarcal del carajo. Entonces vamos a buscarle una compañera, que es Mari Domingui, que es una tipa pues, que lleva sus grandes tocados bajo medievales, que es una tipa que le pone firme, que lo abronca, que le pega. Bueno, una cosa, bueno, en fin, forma parte de los nuevos valores y de los nuevos mitos. Entonces, hemos hablado de mitos, pero además de mitos de carácter histórico, y ahora mucho más brevemente, hay otros elementos de carácter antropológico o filológico. De carácter antropológico, pues en el sentido que se traslada a partir de esta historiografía, de esta historia de la cultura, de esta antropología vasquista, bueno, pues existe una línea de continuidad de carácter supremacista en la base, que arranca pues de la Edad Media, ¿no? Cuando los vascos se presentaban a sí mismos como una raza no mezclada con moros y judíos, que todos se beneficiaban de la hidalguía universal por grandes defensores de la fe cristiana. Y entonces esta mentalidad que existe, que se refleja en muchos estudios de autores eclesiásticos de los siglos XVI, XVII y XVIII, la asume Sabino Arana pues para decir que los vascos son más católicos que nadie, mejores personas, y no los comparamos con los españolazos, con los españoles. ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los castellanos? Bueno, palabras literales. Pueden encontrarlo en cualquier fuente bibliográfica o en internet. Bajitos, ennegrecidos, que solo saben bailar el agarrao, proclives al socialismo y a la masonería, incapaces de seguir ninguna indicación inteligente, de mirada menos inteligente que las bestias más salvajes del reino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces encontramos ese elemento de supremacismo, de diferenciación, de orgullo, y cuya herramienta de la que se sirve habitualmente es el odio a España y al español. Y esa mentalidad, claro, el catolicismo ya no tiene la base que tuvo en la sociedad vasca y navarra. Los partidos nacionalistas no tienen ningún pie, ninguna relación prácticamente con la Iglesia Católica. En la actualidad, podemos entrar en ello más adelante hasta el detalle, si les interesa. Y entonces, claro, los vascos ahora, ya, ¿cómo se presentan? Bueno, todos ahora han oído hablar la manera vasca de hacer las cosas. Lo hacemos mejor que los demás, somos más eficientes, es que además somos más solidarios. Es que además los primeros en lanzarnos al movimiento de la insumisión contra el ejército españolazo fuimos nosotros, ¿no? Claro, esta mentalidad se va trasladando, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la base? El supremacismo y la insolidaridad. Y luego la tercera gran pata de este conjunto de mitos edificantes de la construcción nacionalista son los procedentes de la filología, la recreación literaria. Y es que el nacionalismo vasco, al igual que el nacionalismo germánico, o el nacionalismo eslavo, o el nacionalismo occitano o bretón, corso, bueno, pues son un producto del romanticismo herderiano del siglo XIX, ¿no? Que a partir de consideraciones de carácter histórico, filológico, propone que cada idioma, cada pueblo dotado de un idioma diferenciado tiene derecho a la creación de un Estado, porque la existencia de ese idioma les genera la condición de nación. Idioma, nación, Estado. Esa es la idea nuclear de todo nacionalismo y también del nacionalismo vasco. Entonces, por lo que respecta a Navarra, pues claro, Navarra, ¿no? El origen del euskera, ahora además con las tesis de la vasconización tardía, que dicen que en Navarra se habla euskera cuando en las provincias vascongadas se hablaba celtibérico mayormente, ¿no? O celta. Bueno, pues entonces se destaca esa dimensión euskaldun de Navarra, pero claro, ignorando la pluralidad de idiomas que siempre se han hablado en Navarra. Por ejemplo, en la Edad Media, la corte navarra nunca se escribió en euskera. No hay un solo documento en euskera en la corte navarra. ¿Cuál era el idioma en el que más se escribía? Pues era el provenzal, porque la influencia francesa era muy importante. Por supuesto, el latín. Y luego la lingua navarrorum, ¿no? Que es el navarro aragonés.
Lo que pasa es que el navarro aragonés no terminó de configurarse como una lengua autónoma independiente y terminó sucumbiendo o integrándose ante la pujanza del castellano, ¿no? En Navarra siempre se han hablado múltiples idiomas. O sea, en la Edad Media se hablaba el hebreo, se hablaba el bereber, bueno, igual que ahora. En Navarra se sigue hablando muchísimo el castellano, se empieza a hablar el bereber, el árabe, etcétera, etcétera. Entonces, esta reivindicación de carácter filológica pues es siempre una imposición de lo vasco por encima de todo lo demás. Y es aquí donde he mencionado antes la expresión lingua navarrorum. Bueno, pues hace poco una filóloga navarra escribía en el Diario de Noticias de Navarra una frase, un escrito impresionante reivindicando la importancia del euskera, ¿no? Entonces decía, porque como ya decían los romanos, la lingua navarrorum, es decir, el euskera. No, pero si la lengua navarrorum jamás escribieron esa expresión los romanos, los historiadores romanos. Es una expresión de la Edad Media y se refería al navarro aragonés. ¿Podría haber sido al euskera? Bueno, es posible que sí, pero es que poco después el historiador José Luis Orella Unzué, navarro y nacionalista, pues en un libro que tiene muy reciente sobre la cuestión del idioma en Navarra, dice, bueno, efectivamente, el euskera estaba ahí, el español el castellano se estaba configurando, pero evidentemente la lengua navarrorum de la que hablan las crónicas medievales es el idioma común de uso de la época, es decir, el navarro aragonés. Bien, aparte de los mitos, el segundo ingrediente de todo nacionalismo es la ideología. Entonces, el nacionalismo vasco nace en el seno del integrismo procedente del carlismo tradicionalista. El carlismo tradicionalista pierde 3 guerras civiles en el siglo XIX y ante los avatares de la modernidad, de la historia, la evolución de la Iglesia, etcétera, sufre diversas escisiones. Una de ellas es la del partido integrista católico de Cándido Nocedal, y una de las familias vizcaínas que apoyaban este movimiento eran los Aranagoiri, los padres y los propios hermanos de Sabino y Luis Aranagoiri, quienes iluminarían el nacionalismo y el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, en sus orígenes, el nacionalismo vasco se define como confesional católico. No se podía ser nacionalista si no se tenían X apellidos vascos y sobre todo si no se era católico practicante. Se produce una verdadera fusión de nacional, una especie de nacional catolicismo, pero no con una perspectiva premoderna de unión del trono y el altar como la que proponía el carlismo y el tradicionalismo hispánico durante sus 180 años de historia, sino desde una perspectiva mucho más moderna, porque ya empezaba a asumir elementos ajenos a una cosmovisión cristiana, como era el nacionalismo de carácter moderno, ¿no? El nacionalismo herderiano derivado de la concepción de la relación que hemos mencionado, lengua, nación, Estado. El Partido Nacionalista Vasco evoluciona mucho, igual que va renunciando o evolucionando de unos mitos constructores a otros, pues también va evolucionando a nivel ideológico. Muy pronto al Partido Nacionalista Vasco se incorporan pues algunos de los representantes de la casta política vizcaína, la familia de la Sota, grandes navieros empeñados en el librecambismo, en la desaparición de los aranceles. En este sentido, el nacionalismo vasco difiere del nacionalismo catalán, que estaba más empeñado en el mantenimiento de aranceles y mantener una serie de mercados de carácter, en fin, controlados para asegurarse su continuidad y negocio. El nacionalismo vasco mira más al modelo británico, de ahí que proponen la libertad de comercio y de ahí que la familia de la Sota, entre otras, vean en el Partido Nacionalista Vasco la oportunidad de tener una cuota de poder y de desplegar una capacidad de influencia política que beneficie a sus intereses económicos. El Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, mantiene una relación íntima con la Iglesia Católica durante décadas, pero la Iglesia Católica evoluciona y el Partido Nacionalista Vasco evoluciona con él. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco fue de las primeras formaciones políticas europeas que abraza la doctrina social de la Iglesia, es una de las primeras formaciones políticas que abraza los nuevos
sistemas de pensamiento derivados, pues por ejemplo, del obrerismo católico social belga, francés, italiano en los años 10, 20, 30, progresivamente. En la posguerra mundial es uno de los partidos que impulsan la propia democracia cristiana en Europa y a nivel internacional. Pero la democracia cristiana, pues conforme tiene lugar el Vaticano II establece la desaparición de los estados confesionales, la libertad religiosa, la libertad política, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco se va alejando mucho de lo que fue democracia cristiana y de hecho en la actualidad no forma parte de la Internacional Demócrata o de Centro, que es la internacional a nivel europeo mundial heredera de la democracia cristiana, sino que está integrado en el Partido Demócrata Europeo, que se define progresista, europeísta y federalista. Con ETA las cosas son mucho más radicales y más aceleradas. ETA, como grupo de estudiantes, nace en los años 50, principios de los años 50, en Bilbao, que ante el estado de postración del nacionalismo de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos que han perdido la guerra y se encuentran, bueno, pues en una situación de total parálisis política y de iniciativa, pues lo que proponen es un relanzamiento del nacionalismo, especialmente a partir de sus mimbres culturales. De ahí su interés por la cultura, la filología, el euskera, etcétera. Y muy pronto se vuelcan a la acción política, conforme los paradigmas ideológicos de la época. Sí, se benefician de los espacios de libertad que ofrece la Iglesia Católica, porque en el franquismo uno de los espacios de libertad más evidentes para especialmente la clase trabajadora era la Iglesia, eran las instituciones eclesiales donde se fundó y se desarrolló las primeras comisiones obreras o Unión Sindical Obrera, organizaciones muchas nacidas de las energías de los hombres y mujeres, pues de la hermandad de la UAC, de los jóvenes de Acción Católica, etcétera, etcétera. Pero muy pronto ETA se nutre de otras corrientes ideológicas mucho más potentes, que son el marxismo-leninismo, que gracias a intelectuales como Federico Krugvig alcanzan una elaboración propia que ellos denominarán como nacionalismo revolucionario. Es decir, una práctica de liberación nacional ajustado en un espacio capitalista y del primer mundo, ¿no? Nacionalismo revolucionario, no confundamos con el nacionalismo revolucionario de Ébola, Guénon, etcétera. Pero estos son los conceptos. Y el nacionalismo revolucionario de ETA evoluciona ya en el siglo XX, conforme cae el muro, conforme la crisis del pensamiento comunista, de los regímenes comunistas, pues evoluciona hacia el acoger los nuevos derechos subjetivos, el derecho de las minorías, el derecho a las identidades. En ese sentido, el ETA y la izquierda abertzale actualmente se engloban pues, en la línea de pensamiento radical progresista, ecofeminista, ecosocialista, llamémosle como queramos. Y en cierto modo se está produciendo una convergencia de tipo ideológico, que no táctico, que no programático, que no de gobierno y no de minorías políticas, con el Partido Nacionalista Vasco, que viene abandonando sus presupuestos cristianos y se va entregando a la Agenda 2030, a la Agenda LGTB, etcétera, etcétera. El tercer factor de todo nacionalismo es la creación de una estrategia. La estrategia es la determinación del objetivo político último, la razón de la doctrina, del movimiento social, cultural, nacionalista, que es la construcción nacional, en definitiva, la creación de una nación vasca. Bueno, es una situación compleja porque Europa ahora mismo pues, se encuentra en una situación de cierta parálisis, no se sabe muy bien hacia dónde va el proyecto europeo, pero en definitiva siempre ha habido como dos grandes tendencias, ¿no? La construcción de una Europa a partir de las naciones ya existentes o la creación de una Europa unitaria, pero que reconozca la soberanía de los pueblos que la componen al margen de los actuales estados existentes. De ahí la apuesta del PNV o de ETA Bildu por la Europa de los pueblos frente al modelo que parece que se viene implantando poco a poco, que es la Europa de las naciones. Y para conseguir estos objetivos estratégicos, el objetivo último, que es
la construcción nacional, pues se sirven de un conjunto de medios instrumentales, las tácticas. ¿Qué tácticas? Todas, todas. La lucha institucional, la lucha cultural, el terrorismo, si es necesario, como lo han practicado durante décadas. Y eso explica pues una de las características del nacionalismo, que es el oportunismo. Porque si no, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, que al principio de la Guerra Mundial los líderes del Partido Nacionalista Vasco en Francia mantuvieran conversaciones con las autoridades militares de ocupación de Francia de la Wehrmacht o de la oficina política de las SS, y mientras tanto lo que quedaba de su servicio vasco de inteligencia en Argentina, en Estados Unidos, en Cuba, etcétera, se pusiera al servicio de los servicios secretos norteamericanos para desbaratar el esfuerzo militar y económico del eje en América Hispana. Realmente es de un cinismo realmente fascinante, incomprensible desde cualquier principio ético, desde cualquier conciencia moral. Entonces, es una de las características del nacionalismo, una gran capacidad de una enorme creatividad, un esfuerzo militante, un esfuerzo intelectual, organizativo, una perspectiva de trabajo siempre a largo plazo, ¿no? Que es a lo mejor uno de los contrastes del actual sistema partitocrático español, ¿no? Una clase política de los partidos mayoritarios que se preocupan pues de quién va a estar presente en las listas electorales dentro de 2, 3, 5 años, a quién promueven a Europa, bueno, o a quién degradan subiéndolo de una patada hacia arriba a Europa, según se vea, pero que no se preocupan realmente pues, por el fortalecimiento de una agenda de nacionalización española, por ejemplo, mientras que el nacionalismo, que tiene una mirada a largo plazo, pues siempre trabaja a largo plazo, ¿no? Esa es una de las grandes características. Esto nos lleva pues, a intentar concretar cuál es la naturaleza última del nacionalismo vasco. Bueno, pues es un entramado, una construcción ideológica, un estilo de vida caracterizado por el sentimentalismo, el voluntarismo, buenas dosis de irracionalidad, pero también, como cosa que puede ser atractiva para las nuevas generaciones, una nostalgia de comunidad, una voluntad de identidad colectiva, una comunidad identitaria y, en definitiva, una religión de sustitución. ¿Sí? Porque el nacionalismo vasco se ha convertido en lo que los antropólogos modernos definen como religión de sustitución. ¿Qué es una religión de sustitución? Pues una construcción de carácter ideológico y de proyección vital que reúne las condiciones de una religión, pero de carácter material, terrena, inmanente y no sacralizada. Existe una divinización, una absolutización de algún elemento determinante, en este caso lo vasco, genera unas creencias, unos códigos de comportamiento, unas recompensas y unos castigos. Entonces, el nacionalismo vasco, que en su momento fue nacionalcatolicismo de una manera muy particular, bueno, pues se ha convertido en una religión de sustitución, pero que paradójicamente realmente no mantiene en la actualidad vías de comunicación con la antigua Iglesia Católica, que en Vascongadas y en Navarra, pues como en el resto de España, pues está perdiendo arraigo y presencia social pues de una manera acelerada. Y voy a terminar pues para justificar por qué me sirvo del término panvasquista a lo largo como título del libro y en mis artículos, cuando tengo la oportunidad de hablar de estas cuestiones. Pues surge de una voluntad deliberada de buscar semejanzas con el pangermanismo, paneslavismo, que generalmente pues, nos traen ciertas invocaciones de violencia, supremacismo, forjar la realidad, una violencia de base, un expansionismo que va a generar conflictos. Y es que el nacionalismo vasco tiene todo eso a costa de la realidad nacional española, a costa de los demás españoles. Entonces el panvasquismo significa en definitiva de pan, totalidad y vasquismo, pues la unión de todos los vascos, en un destino manifiesto a costa de todo lo demás. Una imposición de todo lo vasco allá donde su soberanía, su capacidad de decisión, su capacidad de trabajo, de militancia y de señalamiento, pues alcance. ¿Cuál es el motor? Pues ya lo hemos dicho, el odio a España y al español.
De hecho, pues a lo mejor ustedes, pues viajando por Vascongadas o Navarra o leyendo sus libros o los artículos de los nacionalistas o consultando las redes sociales, verán que se utiliza muchísimo el término españolazo como un verdadero insulto, ¿no? O sea, Vascongadas y Navarra, si alguien te llama españolazo en público, bueno, ya puedes esconderte porque, en fin, puedes tener problemas, ¿no? Bueno, pues este término, yo la primera vez que lo leí, pues es un artículo de Federico Krutwig, pues allá en 1951 1952. ¿Eh? Es una tradición que viene realmente de lejos, que es un verdadero insulto, una descalificación y una expresión como tantas, pues de supremacismo. Y lo último que quería comentarles es, frente al movimiento nacionalista vasco en Navarra, bueno, pues está el fenómeno del navarrismo, ¿no? El navarrismo, que es la articulación de la propuesta política de permanencia de Navarra en la nación española, que es una propuesta de carácter político que tiene lugar a partir de 1920 más o menos. Porque hasta 1920 el nacionalismo, aparte de que Navarra tenía muy poco impacto, pues bueno, no se veían muy claros los perfiles en que se diferenciaban, existían unas tramas comunes, un interés por los fueros, la antropología, el folclore, etcétera, pero bueno, ya cuando el nacionalismo despliega sus propuestas, se descubre como un actor que pretende romper España y en esa ruptura arrastrar a Navarra, es cuando en Navarra se produce la reacción navarrista. Claro, el problema es que se comparten muchas tramas culturales, históricas, elementos literarios. Entonces, el nacionalismo vasco lo que ha intentado es, pues, siempre deslegitimarlo, ¿no? Presentar al navarrismo como la formulación política de la reacción española que pretende ahogar al nacionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este es el otro gran actor que ha protagonizado la vida política de Navarra y la vida cultural a lo largo de las últimas décadas, y que, bueno, que sigue siendo todavía un actor fundamental para entender cuál es la situación política, cultural y de futuro de Navarra. Y bueno, pues no sé si me he alargado mucho o poco. Lo cierto es que me gustaría, pues, escuchar preguntas, propuestas, críticas, y creo que es el momento, pues, de que ustedes me presenten sus dudas, sus inquietudes, y en la medida de lo posible, pues intentar responderles. Y muchas gracias por su paciencia. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas durante 10 minutos o 15 para que luego el autor pueda firmar el libro a aquellos que lo hayáis adquirido, y los que no a tiempo estáis, por un módico precio de 20 euros os vais a llevar una lectura excelente, amena, y que os va a poner en la realidad de lo que es la vida en el País Vasco hoy en día. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le acercan el micrófono. Primero agradecerle la conferencia, que ha estado muy amena y muy interesante. Yo quería preguntarle un poco por el estado actual de la gente que se enfrenta a ese panvasquismo. Ha hablado de la batalla de Noain, que hubo algunos incidentes en un aniversario, creo que fue el año pasado, hace 2 años, con gente de Vox. Ahí, sí. También el caso del Castillo de Maya, que ha hablado, que hay un libro de Armando Vesga, que es un autor catedrático vasco, ¿verdad?, que habla del fraude de Amaiur, se llama el libro, ¿verdad?, ¿no? La labor de la editorial Letras Inquietas, la labor de la editorial Pompaelo, que edita sus libros, ¿verdad? La Peña Mutilbarra, por ejemplo, que está promoviendo una alternativa en los Sanfermines a lo que es el monopolio de Abrechale, que nos comentara un poco, no sé, esa digamos, confrontación o reacción, que yo veo que hay muchos autores, no sé, se me ocurre Armau Dimat, se me ocurre, no sé, Pedro Chacón ha sacado un libro sobre, creo que compartió editorial con usted en algún... Sí, sí. Bueno, es que le conozco los tiempos del manifiesto.com también. O sea, ya. Pues, bueno, veo que tienes un conocimiento muy bueno de los elementos de resistencia de Navarra. Sí, o sea, se viene produciendo en Navarra una cierta resistencia, pero que no es una resistencia, digamos, colectiva, sistemática, planificada por un Estado mayor. No, en Navarra nos caracterizamos un poco por la guerrilla cultural. Mientras que el nacionalismo, como es totalitario, pues quiere controlar todas las expresiones de la vida pública, la vida privada, la vida cultural, y todo responde a estrategias e iniciativas perfectamente calculadas, programadas y planificadas.
el navarrismo somos muy españoles y entonces pues somos bastante ácratas, ¿no? En nuestra manera de trabajar. Luego hay muchas sensibilidades, muchas historias. La Peña Mutilzarra efectivamente nace en el seno del carlismo y entonces es un intento de peña que no sea nacionalista, que se puedan vivir los Sanfermines con normalidad, sin necesidad de estar mirando a la gente pues de manera controladora y cuidado, nosotros somos vascos y nacionalistas y no te metas con nosotros. Efectivamente, hay en Pompailo, bueno, es una joven iniciativa editorial que surgió pues hace 4 años, llevamos veintitantos títulos y sí, Letras Inquietas no es una iniciativa navarra, es una iniciativa de un guipuzcoano afincado en La Rioja. Pedro Chacón creo que es bilbaíno, tampoco es navarro. Armando Vesga es asturiano, aunque haya sido profesor en- No, 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 no. Es asturiano, aunque fuera catedrático de Historia Medieval en Deusto, y tiene unos libros magníficos. Agnocimaz no es navarro tampoco, ni siquiera es español, es vasco-francés, de Bayona, ¿no? Es decir, el panorama no es fácil porque, lo comenté antes muy de pasada, y es que el navarrismo y el constitucionalismo mayormente ha arrojado, o sea, no plantea la batalla cultural. ¿Por qué? Pues porque el navarrismo durante muchos años vivió de las rentas. Entonces, ¿qué opinaban los viejos jerarcas del navarrismo? Aquí no hago grandes distinciones de unas familias de otras de carácter político. Bueno, entendían que la Universidad de Navarra pues, desempeñaba una labor de formación muy importante y de investigación cuando solo existía la Universidad de Navarra. Luego se montó la UNED, luego se montó la Universidad Pública de Navarra. Se entendía que la institución Príncipe Viana, pues nutrida de grandes juristas, de grandes historiadores, de una línea más o menos afín, no nacionalista, bueno, pues estaría siempre a disposición de- del navarrismo, de Navarra, etcétera. Pero claro, la institución Príncipe Viana es del Gobierno de Navarra, primero la Diputación, ahora el Gobierno de Navarra, y cuando hay cambio de orientación política, pues los criterios de edición, promoción y difusión cambian totalmente. Entonces, claro, la Universidad de Navarra tiene su propia agenda política, la institución Príncipe de Navarra sirve a unos intereses políticos totalmente distintos, porque no olvidemos que el Partido Socialista ha cambiado de estrategia de apoyar al navarrismo, pues ha pasado a conjuntarse con el nacionalismo y liderar diversos gobiernos de progreso. No se sabe con qué finalidad, o sea, con qué finalidad última, porque se está hablando ahora de modificar otra vez el amejoramiento, se está iniciando una ponencia en el Parlamento de Navarra para modificar el amejoramiento e ir a otro modelo distinto de estatuto que convergiera acaso con algunas líneas del Estatuto Vasco que también se quiere reformar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de interrogantes. ¿Hay elementos de resistencia? Sí, pero la tradición del navarrismo es la de haber delegado en otros, y ahora que esos otros tienen sus propias agendas o responden a otros intereses, es cuando se empieza a producir bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, sí, hay iniciativas, pero yo la experiencia que tengo es que, por ejemplo, los políticos no lo entienden o no lo quieren entender. O te dicen, qué interesante, cambiemos de otro tema y pasemos a las elecciones próximas, ¿no? Entonces, realmente no es una situación fácil, ¿eh? No es una situación fácil porque tú vas a cualquier librería de Navarra y puedes encontrar 40, 50 títulos de la media docena de editoriales nacionalistas que hay, Salapar Mintzoa, y sin embargo, pues de Pompailo encontrarás 1 o 2 títulos, con suerte, ¿no? Sí, es así. La situación no es fácil. Sí. Sí. Y luego en relación a la batalla de Noain, la verdad es que fue una historia muy bonita, la puedo contar en primera persona. La batalla de Noain tuvo lugar en 1521, Navarra se termina incorporando de manera definitiva al reino de España a través de Castilla, y entonces en los años 80 un escultor navarro popular, Ulibarrena, elevó un monumento bastante feo a los combatientes navarros de la batalla de Noain. Y durante muchos años el nacionalismo vasco peregrinaba en noviembre masivamente para celebrar
una derrota, la derrota de lo que ellos decían, la derrota de los independentistas navarros. Eso es mentira. O sea, ahí no había en 1521 no hubo una batalla por la independencia de Navarra. Era una batalla para ver si Navarra oscilaba con Francisco I de Francia o con Carlos V, un momento en el que los estados-nación empiezan a configurarse de manera moderna y los accidentes geográficos, llámese el Rin o los Pirineos o los Alpes, determinan espacios nacionales determinados, al margen de antiguas fidelidades aristocráticas, idiomas, incluso religiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues venían peregrinando para celebrar una derrota, ¿no? También es muy propio de los nacionalistas catalanes, ¿no? Celebrar su historia a base de derrotas. Entonces, en Vox, alguien tuvo la brillante idea de decir, vamos a celebrar la victoria de los contingentes imperiales. Entonces, claro, pidieron la autorización. Entonces, fue un grupo de gente, habló del momento, de la historia y cogió a los nacionalistas con el paso cambiado. Entonces, bueno, los comentarios en Gara, en Diario de Noticias, fueron magníficos. El imperio contraataca y tal, ¿no? Efectivamente, el imperio contraataca. Y entonces, bueno, pues en definitiva lo que te decía, pues un poco el espíritu de guerrilla cultural, y hay cosas muy interesantes y ojalá haya muchos más y la gente joven pues empiece a tomar un poco el relevo con este tipo de iniciativas. Y te agradezco que hagas un seguimiento tan bueno de la actualidad navarra porque, en fin, me emociona, me emociona. Gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo llevo 20 años jubilado, he estado leyendo muchas cosas. La televisión no la veo porque no puedo aguantarla y le pasa a mucha gente. Entonces, yo veo que usted ha dicho muchas cosas que son verdaderamente ridículas. Se podían hacer hasta anuncios en televisión. Mira, esto es ridículo y esto se enseña en tal sitio. Y así muchas cosas. Pero claro, lees, por ejemplo, el libro de lo que la masonería quiere para España y ya sabes que en Bélgica, para conseguir un puesto hay que ser masón o cosas de esas. Entonces lo que quieren es destruir España y dedican dineros enormes para la destrucción de España, lo mismo que en Cataluña, pues que en el País Vasco también darán, no sé. Y el mismo presidente del gobierno pues trabajaba para Soros, ¿no? Antes de ser presidente y bueno, pues lo que hace es destruir España. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Yo tengo mucha imaginación, entonces se me ocurren muchas cosas. ¿Qué se podría hacer? Tenemos muchas ideas y muchas cosas muy claras. Y además los españoles en su inmensa mayoría pues quieren al Estado español y demás. ¿Y qué se podría hacer? Con esta lucha contra un enemigo tan así, tan raro? Sí, pues que se mete en todo, por ejemplo, en Ciudadanos mismos enseguida les coge para la masonería. Joder, entonces esto es terrible. Y además, fíjese, en Níker, por ejemplo, ha habido ahora una reacción social que eso es muy interesante, no quisiera decirlo más, pero Iker que tiene un programa de total libertad en que habla todo el mundo, pero es que no se puede hablar. Y cuando hay un tema científico, no hay científicos más que los contratados por no sé qué, por una cierta ideología. Lo demás no funcionan en todo el Estado, en todo. Sí, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues potenciar a los autores que desarrollan un criterio de disidencia, de libertad, de autonomía. O sea, hay toda una nueva generación de autores, desde Fernando Paz a José Javier Esparza, bueno, un montón, los nombres que ya he mencionado de Carlos Chacón, Armando Vesga. Hay un montón de gente que está produciendo libros magníficos a nivel de films, a nivel de películas, a nivel de redes sociales. A nivel de asociacionismo, por ejemplo, a nivel del asociacionismo cultural hispánico, etcétera, están surgiendo múltiples iniciativas. Entonces, lo que hay que hacer es pues dedicar un poco de tiempo, un poco de dinero, asociarse y defender lo que uno cree que es justo y que va con el sentido común. Y no hay recetas, no hay atajos. Concretamente, con el tema de la masonería en la historia moderna del País Vasco ha sido irrelevante. De hecho, el nacionalismo vasco, como era tremendamente católico y clerical,
y jesuítico hasta no hace tantos años, pues realmente vínculos con masonería no tuvo ninguno. Masones en Mascongadas y Navarras antes de la Guerra Civil no habría más de un centenar en Mascongadas, 30 o 40 en Navarra, y mayormente afines al Partido Socialista los que estaban metidos en política. Entonces, el impacto de la masonería como orden iniciática era mínimo en Mascongadas y Navarra. Lo que pasa es que el gran éxito, no de la masonería, sino del mundo moderno, es que los valores seculares de la masonería son los valores que se han impuesto en la sociedad actual, que son la libertad de conciencia, libertad religiosa, emancipación de la mujer, separación iglesia-estado, nuevos derechos subjetivos, optimismo antropológico, creencia, en fin, acrítica en el progreso indefinido de la ciencia y de la especie humana. Entonces, estos valores que son muy propios de la modernidad y de la posmodernidad, son valores masónicos. Ojo, pero no solo la masonería. Si vemos la Ilustración, la modernidad como un fenómeno cultural de ciclo histórico más amplio, bueno, pues la masonería tiene su papel, en cierto modo es una especie de minoría de vanguardia, pero no es el único actor que implanta o coadyuva en la imposición de esta mentalidad. Porque claro, esta mentalidad moderna tiene otras raíces, unas raíces que no se explicarían sin el humanismo del cristianismo, ¿no? Entonces es un fenómeno más amplio. Entonces yo creo que sí, que el enfocarlo desde una perspectiva de organización secreta o de conspiracionismo puede dificultarnos en comprender un fenómeno más global, que es el fenómeno de la globalización, el fenómeno de la extensión de la mentalidad occidental posmoderna y su confrontación con otros modelos culturales, ideológicos y religiosos en otros lugares del mundo. Porque esta mentalidad que usted ha descrito, sí, predomina en Occidente, pero no en Irán, en el mundo islámico, o no predomina en China, o no predomina en la India, no parece que vaya a predominar en Rusia. Entonces, estamos en un escenario geopolítico distinto. Entonces, es más importante, creo, pues poner el acento en los movimientos culturales propios de cada ciclo histórico, en buscar sus raíces e invocar, pues eso, a la responsabilidad y a la libertad de las personas, desde el sentido común y el servicio al bien de los demás. Bueno, pues hasta aquí ha quedado. Bueno, hay que ser breve, ¿eh? Buenas noches. Le felicito por ser valiente y centrarse en estos temas que nadie quiere entrar. Pero, ¿no cree usted que el origen de todo esto es que con motivo de la aprobación de la Constitución en el 78, metimos ahí las disposiciones estas de los derechos forales de Navarra y el País Vasco, cuando pretendíamos que todos los ciudadanos del Estado éramos iguales, y por aquello de tal metimos ese grano que es imposible quitarlo ahora? El otro día venía una ley de bomberos forestales, disposición adicional primera. Esta ley es básica para todo el Estado español, excepto en el País Vasco y en Navarra, que se seguirá rigiéndose por su regulación específica. Bueno, en una globalización, joder, yo soy de un pueblo de Segovia, joder, si siempre me han dicho que los primeros fueros fueron los fueros de Sepúlveda. No sé, o sea, lo metimos ahí por lo del terrorismo, y nos ha salido mal. O sea, en un Estado moderno todos somos iguales. Sí, básicamente estoy de acuerdo. Lo que pasa es que este libro habla sobre todo de historia y de cultura, no tanto política. No, es una broma. Sí, es verdad. O sea, la Constitución española, pues algunos de los protagonistas de la Constitución española en Navarra, en algunas reuniones en Petit Comité, nos han comentado, algunos amigos interesados por estas cuestiones, nos han dicho: nosotros fuimos de buena fe, no todo el mundo actuó con la misma buena fe. Entonces, al elaborarse la Constitución española, la disposición transitoria cuarta de Navarra, etcétera, etcétera, pues se introdujeron una serie de minas de explosión retardada. Pero no solo las disposiciones transitorias, sino la configuración del Estado en las autonomías, ¿no? Autonomías de primera, de segunda, un sistema de competencias exclusivas o progresivas complejo que se podía modificar, que se podía adaptar, etcétera, etcétera.
Bueno, pero esto ya es una problemática efectivamente de tipo político, constitucional. Y bueno, hay autores que lo están trabajando mucho, un Javier Barraicoa, una serie de autores que estudian estas cuestiones pues con mucha seriedad. Y bueno, pues sí, la nación española, desde luego, si quiere tener un futuro, pues tendrá que hacer algo con la Constitución española, porque con los cauces actuales ya no son barreras para la destrucción de la nación y del Estado español. Entonces habrá que buscar otro tipo de recursos legales y constitucionales. Si queremos un futuro, antes o después alguien lo tendrá que plantear, aunque parezca muy utópico. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Daros las gracias por vuestra presencia aquí. Invitaros a nuestra próxima intervención aquí en el Ateneo, que pues, llegará como a todo el mundo. Y nada, aprovechad para que el autor os firme el libro en estos 10 minutos que quedan, que a las 9 tenemos que estar todos en la puerta.